Ahora les comparto la resolución de la segunda parte del crédito 4, tomando un ejercicio cualquiera, diferente a los que ustedes van a tener. Y esto que aparece en esta imagen es lo que ustedes deberían recibir de alguno de sus compañeros y a su vez ustedes entregar a alguno de sus compañeros para que puedan hacer la segunda parte de la actividad. Recuerden que en la primera parte tuvieron que, dado un gráfico, definir, indicar cuál era el dominio, la imagen de la función, los conjuntos de positividad, de negatividad y de ceros, conjuntos de crecimiento, de decrecimiento, conjunto donde era constante, donde había máximos y mínimos absolutos o relativos, punto donde la función no decrecía ni crecía, pero tampoco presentaba extremos, puntos vacíos, algunas imágenes que seleccionaban ustedes aleatoriamente valores de x para informar los valores de y, y luego alguna preimagen donde ustedes seleccionaban un valor de y e indicaban cuáles eran los valores de x correspondiente a ese conjunto de preimágenes correspondientes a ese valor de y. En este caso, y como para hacer un poquito más completo para ustedes, indicamos dos preimágenes. Recuerden que seguramente van a recibir una sola el día del crédito. Comencemos entonces. Para poder definir el dominio de la función, vamos a marcar en el plano cartesiano el dominio y la imagen de la función. Cosa que ya hemos hecho en clase, ¿verdad? Delimitamos la zona, fíjense que yo delimité acá con un rectángulo que le puse las líneas enteras y líneas a trazos. Líneas enteras cuando esas líneas coinciden con los corchetes en el dominio de la función. Por ejemplo, aquí tenemos un corchete que corresponde a esta línea vertical. En la imagen de la función tenemos corchete al principio, corchete al final, que corresponden a estas delimitaciones, piso y techo de la función. Y por último, pusimos una línea horizontal que corresponde a dónde comienza el dominio de la función. Así tenemos delimitada la caja donde nosotros podemos graficar la función. Pero no es lo único, porque si ustedes se fijan, también aquí hay una interrupción en el dominio. Nos dice que en el valor menos 5 medio, que es correspondiente aproximadamente, no, sino exactamente igual a menos 2,5, tampoco podemos dibujar la función. Entonces delimitamos la caja, pero también en el interior de la caja donde no puede existir la función porque está fuera de lo que definimos como dominio. Ahí aparece entonces delimitada nuestra caja con la línea punteada y ahora tenemos que marcar los conjuntos de positividad, de negatividad y de ceros. Y para eso es importante tener en cuenta que vamos a ir marcando, identificando las regiones. Fíjense que el primer conjunto que corresponde al conjunto de positividad, que está dibujado ahí en color rosado por encima del eje X, está comprendido entre menos 5 medio y 1. Aquí, entre menos 5 medio y 1, por encima del eje X, y dentro de la caja que ya habíamos dibujado. Y por el contrario, el conjunto de negatividad son dos espacios, o sea que nos van a quedar dos regiones en la parte inferior, una que está comprendida entre menos 3 y menos 5 medios, y la otra que está correspondida entre 1 y 4. Dentro de la caja y debajo del eje X el conjunto de negatividad, dentro de la caja encima del eje X el conjunto de positividad, y además se nos informaba que el conjunto de ceros estaba compuesto por el elemento 1, es decir, que corresponde poner un punto lleno en el eje X a la altura de X igual a 1. Entonces ahí tenemos ya dónde está viviendo nuestra función. Comienza en la parte inferior, debajo del eje X hasta menos 2,5, sigue en la parte superior hasta 0, pasa por el punto, pasa por este punto que estamos indicando aquí, en X igual 0, en X igual 1, perdón, y luego continúa en la parte inferior del eje. Después tenemos que marcar la zona de crecimiento y de decrecimiento. Y nos indica que comienza creciendo desde menos 3 a menos 5 medio, por eso hemos ahora delimitado también las regiones que ya habíamos dibujado antes, sobre todo la que está aquí en rosado en la parte superior y la que está en verde en la parte inferior a la derecha. En toda la primera región, donde era negativa, también crece, pero a su vez crece en una parte de donde esta función era positiva, y es desde menos 5 medio hasta menos 1. O sea, en toda esta primera parte
la función va a crecer. Y también nos dice que va a crecer desde -1 a 0, o sea que crece antes de -1, crece después de -1. Y nos dice también que vuelve a crecer, perdón, a decrecer desde 0 hasta 2. Desde 0 hasta 2, o sea que decrece aquí y sigue decreciendo hasta 2. Y por último nos dice que se mantiene constante entre 2 y 4, o sea que aquí marcamos una línea horizontal. Este es el sentido ya de movimiento de nuestra función. Me faltó en la primera región donde decíamos que crecía entre -3 y -5 medios. Y ya tenemos una idea entonces, no solo de dónde la tenemos que graficar, sino de cómo sería el movimiento de esta función. Pero como vamos a ver ahora, esto no va a alcanzar. Dejamos ahí los intervalos que teníamos marcados, ya lo pongo con colores diferentes como para que ustedes lo puedan ver mejor, lo que habíamos marcado recién, lo que habíamos discutido, pero todavía esto no nos alcanza para dibujar la gráfica de la función. Tenemos que ir más allá y pensar en los extremos relativos. Y nos dice entonces que tenemos un máximo absoluto en -1, 3. Pues bien, situemos ese máximo absoluto en -1, 3. Aquí el punto rojo que vemos a la parte superior. Luego nos dice que tenemos un máximo relativo en 0, 1. Situemos el punto azul en 0 de x, 1 de y. Luego sabemos que tenemos un mínimo absoluto en 2 menos 3. Es decir, situamos este punto verde en la parte en x igual a 2 y igual a -3 en la parte inferior. Ya sabemos entonces que nuestra función comienza creciendo en la primera parte, sigue creciendo y llega a un máximo absoluto. Y acá pasa algo raro, porque después de llegar a ese máximo absoluto, la función no decrece, sino que crece desde -1 hasta 0. Entonces ya veremos qué es lo que pasa en esta región, que voy a dejar aquí pintada de amarillo, ahí en esta, perdón, pintada de azul, para ver qué es lo que pasa ahí. Algo raro, porque primero crece, después sigue creciendo, pero alcanza un máximo. Ya veremos qué es. Y luego los puntos donde la función no crece ni decrece, pero tampoco presenta extremos, y nos dice que eso ocurre en 4 menos 1, punto que también marcamos en color fucsia. 4 de x menos 1 de y. Aquí también va a pasar algo raro en este sector que voy a dejar marcado, ahora sí en amarillo, porque fíjense que primero la función decrece hasta llegar al mínimo, un mínimo absoluto, piso de la función, pero después no crece, sino que sigue constante. Pero guarda, que sigue constante, pero no en cualquier valor, porque acá también ocurre algo raro que tenemos que identificar, relacionar ambos sectores. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Avanzamos un poquito más con esto. Ahí tenemos delimitado todo lo que habíamos hablado recién y agregamos ahora los puntos vacíos, ¿no? Tenemos los máximos, los mínimos, los puntos donde ocurría algo raro y los puntos vacíos, que como punto vacío tenemos el punto -3 menos 1, el -1, 0, el -5 medio 0 y el punto 2, 1. Esos son puntos vacíos. Pero por esos puntos vacíos pasa sin vivir en ese punto específicamente de la función. Y entonces ya nos va a ir dando una idea de cómo es la gráfica de nuestra función. Agregar otras cuestiones más importantes todavía que tenemos, que son las imágenes que se nos proporcionaron, que son las que están indicadas aquí en puntos negros. Vamos a mostrarlas. La primera que corresponde a f de -2 igual a 1, o sea, cuando x vale -2, y es igual a 1, y estamos aquí hablando de este punto. Luego que cuando x es igual a -1, y es igual a 3, y estamos hablando aquí del máximo, y que cuando x vale 3, y vale -1, y estamos hablando ahora de este otro punto negro que hemos colocado. Es decir, que ahora tenemos muchos puntos para nuestra gráfica, sabemos dónde tiene que vivir, abajo, arriba del eje X, y sabemos el movimiento, cuando crece, cuando decrece y demás. Sabemos también que los puntos vacíos son importantes, que la función puede llegar a ellos, pero no puede atravesarlos, no puede vivir en esos puntos vacíos. Entonces, todavía tenemos más información, pues podríamos haber dibujado la gráfica, pero nos dicen que las preimágenes de -1 son
1,41, esto que tenemos aquí que es un punto, porque está indicado entre llaves, y 2,4, que es un intervalo, porque está indicado entre paréntesis y corchetes. Entonces, cuando decimos que la preimagen de -1 toma esos valores, quiere decir que estoy situando para -1, 1,41 el punto, y estoy situando el segmento entre 2 y 4. Esto ya sé que es parte de la gráfica, este punto marrón, y sé que también es parte de la gráfica esta línea marrón. Y acá estamos resolviendo con esta línea marrón eso que decíamos que pasaba raro, que la función decrecía hasta llegar a 3, pero luego tenía que terminar en 4 y no sabíamos cómo, sabiendo que es constante. Y con esta información de la preimagen ya sabemos que la línea horizontal pasa a la altura de -1 entre x igual 2 y x igual 4. Si tuviéramos más información, como esa otra preimagen, que por ahí algún compañero benévolo nos proporciona una doble información, que estaría bueno, decimos que la preimagen de 1 es -2, 0. Como está entre llaves, esto también corresponde a un punto. Entonces, en -2, 0, tenemos la preimagen de 1. -2 y en 0. Es decir, el punto -2, por ahí pasa la función, -2, 1, y el punto 0, 1. Recuerden que, y para volver, estos valores que estamos informando aquí, esta información, cuál es la preimagen, es un valor de i, esta información, cuál es la preimagen, es un valor de i, y todos estos valores que tenemos acá son valores de x. Un punto cuando está entre llave, un intervalo cuando está entre corchetes o paréntesis. Entonces acá tenemos puntos que son valores de x, y esos puntos son -2, aquí, y 0, cuya imagen vale 1, o sea que la función pasa por este punto celeste que estoy marcando y por este punto azul que ya habíamos marcado. Ahora sí, con toda esa información, nosotros estamos en condiciones de unir los puntos respetando estas zonas pintadas, los sentidos de las flechas y demás. Y entonces fíjense cómo vamos a hacer. Aquí, estos puntos, los vacíos, el lleno y el otro lleno, están todos alineados, o sea que esa gráfica puede corresponder tranquilamente a una línea recta. Luego, la función empieza en -1 en ese punto vacío, crece hasta llegar al máximo relativo que teníamos, luego decrece hasta llegar al mínimo relativo, al mínimo absoluto, perdón, que estaba aquí abajo en x igual 2 y igual -3. Y después de eso, la función vuelve a comenzar en este punto vacío, se mantiene constante hasta llegar a este punto lleno. Verificamos ahora que todas estas condiciones se cumplen, y eso es lo último que debemos hacer antes de entregar el ejercicio resuelto, y decimos, el dominio va desde -3 a 4. Eso que tenemos ahí indicado es incorrecto. Ahí habría un error, porque dijimos que de -3 a 4, pero no podíamos incluir el -5 medio. Entonces la forma correcta de escribir esto sería desde -3 hasta -5 medios, unión -5 medios, 4. Que la imagen va desde -3 a 3, desde -3 a 3, perfecto, está dentro de la región que habíamos dicho. Que el conjunto de positividad, o sea que la función vive arriba del eje X entre -5 medio, en este sector que estoy marcando, y -1, pero después sigue arriba, sigue arriba, sigue arriba hasta llegar a 1, y 1 no lo puedo incluir porque ese valor corresponde a un 0 de la función. Después, sé también que mi función es negativa desde -3 hasta -5 medios en esta primera parte que está debajo del eje X, y después desde 1 hasta 4, sin incluir el 1 porque era un 0, incluye este punto que está en x igual a 2 porque es un punto lleno que corresponde a la función y su valor es -3, el valor de imagen, y sigue siendo negativa hasta llegar a x igual a 4, donde también hay que colocar un corchete porque aquí tenemos el valor, un valor negativo de la función. Quiere decir que aquí hay que corregir y también tendríamos mal indicado un error en el conjunto de negatividad. Viene el conjunto de 0
Y luego vamos a analizar dónde crece y dónde decrece nuestra función. Entonces, borro todo esto que había hecho en la gráfica y digo, ¿dónde crece mi función? Y veo que la función está creciendo en todo este sector, en todo este, y después vuelve a crecer acá hasta llegar al máximo. Primero llega al máximo absoluto y después llega hasta el máximo relativo en el segundo sector. Entonces tenemos intervalos de menos 3 a menos 5 medios. Recuerden que los intervalos de crecimiento y decrecimiento siempre son con paréntesis, no con corchete. Luego de menos 5 medio menos 1 y luego de menos 1 a 0. El error hubiese sido si alguien escribe aquí que mi función crece y en vez de escribir estos dos intervalos hubiesen escrito menos 5 medios hasta 0, porque estarían incluyendo el valor menos 1 y menos 1, fíjense, la función crece hasta menos 1, pero después empieza por un valor más bajo. Entonces, no es un punto donde la función esté creciendo, porque para que esté creciendo, recordemos, antes debe la función tomar un valor determinado y después tiene que tomar un valor más grande que el que había tomado a la izquierda, cosa que acá no está ocurriendo. Y luego sí, marcamos los intervalos de decrecimiento, que vemos que la función está decreciendo en este sector que estoy pintando de verde, y comienza en 0, en x igual 0, hasta llegar a x igual 2, que es lo que tenemos marcado aquí. Luego decimos que la función es constante entre 2 y 4, lo cual está perfecto. No podemos marcar los extremos tampoco donde es constante la función, porque tiene que ser constante antes y después del punto, cosa que aquí no ocurre en 2, porque la función antes decrece y después se mantiene constante. Luego los extremos relativos y absolutos. Fíjense, un máximo absoluto en menos 1, 3. Menos 1, 3, un máximo absoluto es correcto. Un máximo relativo en 0, 1, correcto. Y un mínimo absoluto en 2 menos 3 también es correcto. Pasemos a lo siguiente, que son los puntos donde la función no crece ni decrece, pero tampoco presenta extremos. Y ahí nos dice que tenemos un punto en 4 menos 1. Este punto de aquí. La función no crece ni decrece, o sea, tampoco es constante, y su ordenada es menos 1 y no es un extremo. Luego tenemos los 4 puntos vacíos que habíamos determinado, que son el menos 3 menos 1, el menos 5 0, el menos 1 0 y el 2 menos 1. 4 puntos vacíos. Y algunas imágenes en las cuales vemos que f de menos 2 es igual a 1. De nuevo, recordamos, cuando x vale menos 2, y vale 1. Cuando x vale menos 2, y vale 1, estamos en este punto, correcto. Cuando x vale menos 1, y vale 3. Cuando x vale menos 1, y vale 3, estamos en este punto y también es correcto. Cuando x vale 3, y vale menos 1. 3 y vale menos 1, estamos en este punto y también es correcto. O sea que la gráfica cumple con esas condiciones. Y por último, las preimágenes de 1, de menos 1, preimágenes de menos 1, preimágenes de valores de y. Estos recuerden que son valores de x. Y como están expresados entre corchetes o paréntesis, corresponden a un intervalo de valores de x. Y efectivamente vemos que cuando x se encuentra entre 2 y 4, no incluye 2, sí incluye 4, la función vale menos 1, lo cual es correcto. Revisamos de la misma manera la última de las indicaciones que tenemos. Cuando y vale 1, x, ahora tenemos puntos porque está entre llave, toma dos valores. El valor menos 2 de x y el valor 0 de x. Y ahí vemos que efectivamente el valor de y correspondiente a x igual 2 es 1 y el valor de y correspondiente a x igual 0 también es 1. Y con esto verificamos que nuestra gráfica cumple con todas las características que nos dieron. Es importante, chicos, que antes de entregar revisen todas las características y se den cuenta, observando, como hicimos en la diapositiva anterior, si hay alguna cosa que esté mal, si hay algo para corregir, etc.